Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento el circuito de un montaje denominado inversor de giro sin pasar por paro. Con este sistema pretendemos gobernar el giro de un motor trifásico de tal manera que podremos girar a izquierda, girar a derecha, podemos pararlo, pero no será necesaria la condición de pasar por paro cuando debamos cambiar el sentido de giro de nuestro motor. Amigos, tener muy en cuenta esta condición a la hora de aplicar este montaje. Esta condición no debe instalarse en sistemas, en motores que acumulen demasiada inercia, en mecanismos que sean demasiado complicados, porque me imagino que no le va a hacer ninguna gracia a un motor de 50 caballos que invirtamos el sentido de giro de una manera intempestiva. Por lo tanto, la utilización de este esquema, la aplicación de esta condición de no pasar por paro, pues te hago esta advertencia y la dejo pues a tu criterio. Bueno amigos, vamos a hacer, si os parece, una prueba global de funcionamiento. Vamos a ver cómo funciona nuestro sistema y después pasamos a estudiarnos un poquito más pormenorizado el esquema de maniobra y el esquema de potencia. Vamos a verlo. Aquí disponemos de una botonera con los pulsadores denominados paro, giro derecha y giro izquierda. En estas condiciones podemos pulsar libremente cualquier pulsador. Por ejemplo, giro derecha, aquí lo vemos, y vemos ya como nuestro motor inicia el giro derecha. Aquí lo vemos, la flechita, ¿verdad?, ilustra la idea. En estas circunstancias, nuestro motor puede funcionar así el tiempo que sea necesario. Nosotros podemos detener este motor accionando el pulsador de paro. Y podemos iniciar, si lo deseamos, un giro a izquierdas, un giro contrario al giro que habíamos hecho anteriormente. La condición que tiene este sistema es que no es necesario este paro a la hora de invertir el giro. Podemos, estando en este momento girando hacia la izquierda, aquí lo vemos, podemos simplemente pulsar derecha y veremos como nuestro motor gira de una manera radical, vamos a decirlo así, de una manera directa. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí nos ha hecho un pequeño fallo, no sabemos el motivo. Está ahora girando a derechas, vamos a verlo, pulsando aquí, gira a izquierdas, y girando a izquierdas, pulsamos aquí y gira a derechas. Sí, funciona perfectamente, aquí lo vemos. Aquí lo vemos, amigos, funciona perfectamente. Vamos ahora a estudiarnos un poquito más pormenorizado el esquema de maniobra. El esquema de maniobra es muy similar al montaje anterior. El sistema de maniobra de un logo consiste en dar corriente a unas entradas aquí definidas. Tenemos la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, etc. Y aquí utilizamos estos pulsadores. Aquí, como novedad, hemos incorporado los pulsadores de doble cámara, de tal manera que cuando accionamos pulsador P1 vemos como
tiene una doble cámara, tiene otro contacto que están unidos mecánicamente en P1 y está en serie con el pulsador P2, de tal manera que al accionar P1 se acciona también la doble cámara. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues mira, si a algún listillo se le ocurre la idea de pulsar los dos a la vez, nuestro amigo logo estaría recibiendo un 1 en estas dos entradas. Yo me imagino que el sistema no se estropearía, pero es una manera de no someter a la máquina a esta especie de contradicciones. No tendría una contradicción. Simplemente instalando estos pulsadores evitamos que intenten entrar los dos contactores a la vez. Ya en el programa interior, también de nuestro logo, en el esquema interior que tiene el programa, ya también está previsto esta circunstancia y también se evita. Esto es simplemente una seguridad adicional al sistema. Un consejo es que te acostumbres a utilizar estos pulsadores de doble cámara que te van a dar mucha seguridad en tus montajes. Aquí vemos una muestra cómo funciona, de tal manera que si pulsamos aquí, estamos abriendo aquí. Esta apertura a nuestro autómata en principio no le afecta en su funcionamiento para nada, porque ya está abierto aquí el pulsador P1. Simplemente es para evitar que puedan accionarse los dos, en este caso los dos pulsadores a la vez. Pues lo que decíamos, en este caso tenemos aquí las entradas, las tres entradas que utilizamos del logo, las tenemos con el pulsador giro derecha, giro izquierda y el pulsador de paro, que como ves aquí es abierto. Esto es una de las novedades que debemos tener en cuenta al utilizar los autómatas. Cuando utilizábamos la lógica cableada, un pulsador de marcha era un pulsador abierto y un pulsador de paro era un pulsador normalmente cerrado. En este caso no es así. En este caso lo que ocurre es que la entrada I3 recibe un positivo, recibe un 1, para nosotros recibe un impulso de corriente. Esta nomenclatura es la que se suele utilizar. Recibe un impulso de corriente y según la programación que tiene en el interior nuestro amigo logo, lo interpreta activando o desactivando una salida, la salida correspondiente. Aquí tenemos la salida Q1, la salida Q2, estas dos salidas que tenemos activas. Aquí en este esquema hemos incorporado también la maniobra del relé térmico, de tal manera que en caso de que tú tengas un montaje realizado con relé térmico, un montaje de lógica cableada al estilo tradicional, y en un momento dado decidas cambiar la maniobra incorporando un sistema más sofisticado, ten en cuenta que el relé térmico es perfectamente válido. Y aquí vemos un ejemplo de conexión del relé térmico en la parte de maniobra. Si recuerdas, en la parte de lógica cableada, el relé térmico producía un paro. La maniobra del relé térmico producía un paro en el sistema de maniobra, simplemente abriendo un contacto. Esto aquí no podemos hacerlo porque es totalmente diferente, como ves. ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo producimos un paro en el sistema? Pues con un contacto que tiene el relé térmico, el que está normalmente abierto, lo ponemos en paralelo con el pulsador de paro. De tal manera que al accionar el relé térmico estamos introduciendo un 1, estamos introduciendo un impulso en la salida I3. Esto es interpretado por nuestro amigo logo
como orden de parar. Orden de parar. Y también a través de este contacto, también por seguridad, estamos cortando la energía a estos dos contactores. De tal manera que el paro, en este caso, el paro está asegurado por nuestro relé térmico. Y también esto nos asegura, esta manera de trabajar, nos asegura que en el momento de rearmar nuestro relé térmico no se iniciará el giro de nuestro motor de una forma automática, de una forma intempestiva. No, tendrá que ser nuestra intención la que, accionando nuevamente el pulsador derecha o pulsador izquierda, la que ponga en funcionamiento nuevamente nuestro motor. Estas características las hemos visto en lógica cableada, son características de seguridad y aquí pues las debemos seguir aplicando, por supuesto. Vamos a ver el funcionamiento ahora de nuestro amigo el relé térmico de la siguiente manera. Aquí lo vemos. Nuestro relé térmico, hay que decir que es un elemento que tiene como misión proteger al motor. Nuestro motor, en su funcionamiento, puede sufrir alguna contingencia, por ejemplo, un bloqueo. Esto haría que el consumo de nuestro motor se incrementase enormemente. Esto es detectado por nuestro relé térmico en la potencia y se dispara en la maniobra. Vamos a verlo. Al sufrir una contingencia, aquí vemos como nuestro relé térmico conmuta en la maniobra y aquí vemos cómo le introduce a I3, le introduce un 1, le introduce una señal similar a la acción producida cuando nosotros pulsamos, aquí vemos pulsamos el pulsador de paro perfectamente. Eso por un lado, le introduce aquí esta señal. Y por otro lado, lo que hace es cortar aquí el suministro a estas dos bobinas, asegurando, por lo tanto, el paro del sistema totalmente. Además, en caso de, una vez que está solucionada la avería, etcétera, podemos rearmar nuestro relé térmico y, como vemos, el sistema no comienza su funcionamiento. Esto es una seguridad añadida, una condición de seguridad que se debe cumplir siempre que trabajemos con automatismos. Debe ser nuestra voluntad, la voluntad de pulsar aquí giro a derecha, aquí veremos como giro izquierda, nuestro motor cambia radicalmente el sentido de giro y aquí tenemos nuestro circuito de potencia. Bueno, el circuito de potencia, como ves, es similar a todos los inversores de giro que hemos visto hasta ahora. De una manera muy rápida, te diré te recordaré que la inversión de giro de un motor trifásico está basado en el orden de fases que le llegan al motor. Simplemente cuando está activado el contactor K1, vamos a verlo aquí, cuando está activado el contactor K1, lo que ocurre es que el orden de fases que le llegan es R, S y T. Y cuando está activado el contactor K2, el orden de fases varía. ¿Por qué varía? Porque este circuito hace que R, la fase R, le llegue en tercer lugar. La fase S, como vemos, no cambia. Y la fase T le llegaría en este caso en primer lugar. Al variar ese orden de fases, automáticamente nuestro motor cambia el sentido de giro. Así de sencillo. Y ahora, amigos, vamos a entrar en el interior de nuestro amigo logo. Vamos a entrar en el entorno gráfico de nuestro amigo logo.
y vamos a ver cómo hemos realizado el esquema para que nuestro amigo cumpla con las condiciones de funcionamiento precisamente de este montaje. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el esquema, que como ves es muy parecido al circuito denominado inversor de giro pasando por paro. Simplemente lo que hemos hecho es desplazar este contacto, esta línea que estaba aquí anteriormente. Este puente abarcaba esta zona. Lo que hemos hecho es quitarlo, desplazarlo y ponerlo aquí. Es lo único que hemos hecho. Y con esto ya hemos cambiado la condición, le hemos quitado la condición de pasar por paro. Simplemente. Esto es sistema para trabajar con este entorno gráfico. En principio, aquí tenemos un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Y aquí tenemos las bobinas. Todos tenemos a nuestra disposición toda esta cantidad de elementos para cogerlos e incorporarlos en nuestro circuito. Cuando incorporamos, por ejemplo, la entrada I, este elemento, bueno, pues al incorporarlo se nos despliega inmediatamente esta ventana y nos pregunta la asignación que queremos darle a ese elemento. Esta asignación debe coincidir con la entrada que le hemos asignado en el circuito de maniobra. De tal manera que si aquí tenemos la entrada I3, pulsador paro, le hemos asignado la I3, aquí lo tenemos, ¿verdad? Si ahora vamos al circuito de maniobra con el que veníamos trabajando, verás que el pulsador de paro, aquí le hemos puesto P0, que es la denominación clásica en este tipo de esquemas, este pulsador precisamente está en la entrada I3. Aquí podemos verlo con un poquito más de zoom. Aquí lo tenemos. Este pulsador está en la entrada I3. Esta es una condición que debemos tener muy en cuenta y que debemos cumplir. Las asignaciones de los distintos elementos. Aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí lo tienes. I3 con I3. Y aquí nos va a preguntar, debemos accionar esta pestaña y aquí nos va a preguntar cómo tiene que trabajar este elemento que acabamos de colocar. Si queremos que trabaje como interruptor, si queremos que trabaje como pulsador, contacto normalmente abierto, si queremos que trabaje como pulsador, contacto normalmente cerrado o como frecuencia. Esto es para detectores, etc. Nosotros debemos pulsar aquí, debemos seleccionar la manera con la que nuestro elemento, de tal manera que nosotros queremos que nuestro elemento funcione en el circuito real, en el circuito físico. Si nosotros en el circuito físico colocamos un pulsador, contacto normalmente abierto, aunque sea para realizar un paro, eso no tiene importancia. Lo que importa aquí es que coincida lo que hemos seleccionado aquí con el elemento instalado en el circuito real. Eso es lo importante. Si aquí seleccionamos interruptor, debemos poner un interruptor en el circuito eléctrico. Eso es lo que nos está pidiendo. No nos está pidiendo cómo trabaja aquí este elemento, no. Este elemento aquí funciona como un contacto normalmente cerrado, porque así lo hemos seleccionado. Y en la simulación, en el departamento de simulación, en esta pestaña, debemos seleccionar qué elemento físico estamos instalando en el circuito real, en el circuito físico. Aquí lo aceptamos y en todos los demás prácticamente lo mismo. Aquí tenemos esta entrada y uno debe coincidir, aquí tenemos la simulación, con un pulsador. Claro, un pulsador. Hemos seleccionado que sea un pulsador de contacto normalmente abierto. Aquí tenemos
un contacto auxiliar de esta bobina, Q1, Q1, y aquí podemos simular el funcionamiento del sistema, que es muy similar al funcionamiento de los esquemas de lógica cableada. Por lo tanto, dominando la lógica cableada, dominando la realización de esquemas en lógica cableada, podemos dominar muy fácilmente estos sistemas de autómata. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lenguaje, el lenguaje de contactos. Aquí lo vemos en simulación, aquí tenemos los 3 pulsadores, de tal manera que I3 también coinciden, están nombrados según las entradas que tenemos en nuestro logo, según las entradas físicas. Si pulsamos I3, lo que estamos haciendo es accionamos el paro. Aquí lo vemos. Si queremos que nuestro sistema gire en un determinado sentido, aquí tenemos, pulsamos y tenemos pulsador giro derecha. Aquí vemos cómo se acciona, cómo le llega la corriente perfectamente a Q2, a Q1. Aquí vemos cómo las líneas cambian, se ponen color rojo, indicando que la corriente está pasando a través de ellos. Este ha cambiado en azul simplemente porque no está activado. Aquí lo vemos. Este señor está activado, este señor está activado y este señor no están activados, pero está pasando la corriente a través de ellos. Si pulsamos I2, en este caso, de una manera intempestiva, sin pasar por paro, sin esa condición, lo que hacemos es que se activa y vemos aquí perfectamente cómo ha cambiado y se activa en este caso Q2, simplemente. Estos dos contactos, uno de Q2 y uno de Q1, están aquí en serie, se denominan bloqueo magnético. Esto es una seguridad que evita que puedan entrar los dos contactores a la vez. Por cualquier causa, un fallo en el programa, etcétera, etcétera, es muy conveniente instalarlos. Ya los instalábamos en lógica cableada. En lógica cableada prácticamente es obligatorio. Y aquí pues es un sistema de seguridad adicional. Aquí lo ves. Lo mismo tenemos aquí. Esto viene a ser la representación del pulsador de doble cámara, que lo tenemos aquí. Estos son entradas. Lo que pasa es que esto está aquí de una manera virtual. La misma entrada y uno actúa sobre este elemento y sobre este elemento. Es un sistema adicional, son sistemas adicionales de seguridad. En este tipo de circuitos y en sistemas eléctricos debemos tener muy en cuenta la seguridad. Bueno amigos, espero que os haya gustado este circuito, espero que lo hayáis entendido. Aquí pues te hemos mostrado el circuito eléctrico real, este es el circuito eléctrico que tú debes realizar. Esta es la manera con la que tú tienes que programar tu logo, si quieres hacerle funcionar. Una vez que lo tienes programado, con un cable podemos conectar nuestro ordenador y nuestro circuito y nuestro logo, y simplemente con una serie de instrucciones que veremos más adelante, lo que haremos será pasar este circuito a nuestro logo, de tal manera que nuestro amigo el autómata se comportará según las condiciones del circuito que le hayamos puesto. Así de sencillo. Bueno amigos, espero que os haya gustado y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.